Es Alejandro Rincón, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. En este video pues voy a explicar el código desarrollado para la fase 5 de la evaluación final, específicamente el problema 5 de gestión de horas semanales por recurso. Debo también pues mostrar mi documento de identidad por aquí. Lo pueden ver. Permítanme. Vamos a ajustar esto. Mucho mejor. Entonces aquí lo ven. Muy bien. Entonces, explicaba yo el problema. Vamos a compartir pantalla para poder desarrollar la tarea. Aquí tenemos parte ya de la resolución en el IDL de Python y pues por supuesto en el depurador de errores de GitHub. Hemos creado pues nuestro propio espacio de GitHub para pues desarrollar la tarea y también una pequeña explicación del problema. Entonces, ¿el problema de qué se trata? Requiere permitir registrar horas trabajadas diariamente por varios empleados durante una semana, calcular el total de horas por persona y clasificar su jornada en sobretiempo, horario estándar o menor horario. Además, dar la opción de usar datos predefinidos o ingresar nuevos datos manualmente. Vamos a recorrer el código paso a paso usando pues las herramientas desarrolladas para ello. Entonces, si nosotros venimos al IDLE de Python, donde ya tenemos el código desarrollado, podemos correrlo y él nos va a preguntar si deseamos agregar datos nuevos, sí o no. En el caso que yo quisiera agregar datos nuevos, en este caso pues elegí sí y simulé cuántos empleados quería integrar. En este caso integré 2. Integré a Alejo Conejo con estas horas trabajadas de lunes a viernes y a Juancho Carrancho con estas horas. Una vez ejecutan las horas, el sistema o el código te entrega los resultados donde te informa cuánto tiempo trabajó Alejo Conejo, cuánto Juancho Carrancho y aquí te dijo cuántas horas de sobretiempo trabajó a la semana y cuál es el estándar del umbral aplicado, que fueron 40 horas. Ahora bien, si nosotros volvemos a ejecutar el código y elegimos no, entonces nos dará los resultados previamente cargados en el sistema para los 4 empleados que estaban cargados en el problema. Juliet con 39 horas, Alexandra con 41 horas, Nicolás con 41 y Samantha con 40. A Samantha le informa horario estándar, a Nicolás un extra tiempo de 1 hora, a Alexandra un extra tiempo de 1 hora y a Juliet un menor horario de 1 hora. Y puedo seguir iterando el código para utilizar sí o no. Ahora bien, expliquemos un poco más ya el código en sí mismo. Me gustaría para ello utilizar una notación con fondo oscuro que es más fácil de leer y asimismo irles explicando las funciones. Por supuesto, pues aquí está el encabezado donde se describe el problema y vamos a explicar el primer módulo o estructura del código que corresponde a función y cálculo semana.
Aquí definimos una función llamada cálculo semana. Esta función nosotros la precedemos del def para para definir una función y vamos a clasificar los parámetros. ¿Cómo los clasificamos? Utilizando if. Entonces, total horas, que serían las sumas trabajadas en la semana, y el máximo de horas, que serían el umbral máximo que está predefinido en 40. Entonces, fijamos, eh, fijamos los parámetros. Aquí, total horas es un float, o sea, un dato no necesariamente entero, sino que puede ser un decimal, donde sumamos las horas trabajadas a la semana y el máximo horas en la semana, que también es un float, o sea, eh, un número real, puede tener decimales, y el umbral estándar, que son 40 horas. ¿Cómo retorna? Un string de clasificación de la jornada con detalle de diferencia, con un sobretiempo, si el total de horas es mayor a las horas máximas a la semana. Un horario estándar si el total de horas máximas es igual a las horas máximas en la semana y un menor horario cuando X es menor, es decir, si total horas es menor a las horas a la semana. ¿Y cómo definimos los if? Entonces, if total horas mayor que max horas semanas, diferencia igual total horas menos máximas horas a la semana, max horas semana. Return, función sobre tiempo, y entonces aquí me retorna la diferencia. Y esta es la manera de expresarla entre los corchetes para que me exprese la diferencia y este es el texto en el cual la debe retornar, lo cual pues está haciendo efectivamente el código. Fíjense que aquí está pidiendo .2, eso quiere decir que está utilizando dos decimales para el número float definido. El if, entonces, el total de horas eh, si el total de horas son menores a las horas, al máximo de horas a la semana, entonces la diferencia será máximas horas a la semana menos el total de horas y me devolverá el texto menor al horario, también con la diferencia expresada en dos decimales. Y me retornará horario estándar. Fíjense que el compilador de Python corrige los errores en las tildes para que se puedan expresar. Por eso dicen que por eso entendemos que es un lenguaje muy, muy simple de usar. Entonces, esta función es reutilizable y modular, permitiendo reclasificar la jornada de cada empleado de forma clara con el cálculo de diferencia. Y también lo vemos en las dos opciones de circularidad, es decir, cuando escojo sí, cuando escojo no, puedo cargar las horas. Datos predefinidos. Entonces, sabemos que aquí ya el código le estamos predefiniendo el valor de horas máximas, horas semanas igual a 40. Fíjense, aquí se comentarió. Estos son instrucciones humanas para comentariar el código, mientras que aquí se definió el máximo de horas del umbral. También definimos una lista de nombres con arreglo a los 4 recursos del equipo, es decir, lo que estaba expresado en el problema, que serían Juliet, Alexandra, Nicolás y Samantha. Y utilizamos una matriz y expresamos la matriz de esta manera para definir sus horas. Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta inicial. Ingresar nuevos datos o usar predefinidos. Entonces, este es un menú sencillo mostrado en ASCII. Vamos a
ejecutarlo aquí para que se pueda ver. Entonces, fíjense que si se escribe sim, entonces puedo registrar máximo 100 empleados. Vamos a registrar uno. El nombre del empleado será Pepe y trabajo 5 horas. Oh, por Dios, ya se fue el cuadro. Digamos que el día lunes trabajó 8 horas, el día martes trabajó 10, el día miércoles 12, el jueves 9 y el viernes trabajó 5 horas. Y entonces aquí nos está diciendo que se pasó 4 horas de sobretiempo y que el umbral estándar fue de 40 horas. Estas clasificaciones, perdón, estas estructuras de texto se realizan en código ASCII. A eso se refiere la anotación que estamos haciendo allí. Entonces, si se repite la pregunta usando un bucle, while true, entonces aquí es cuando vuelve y nos pregunta y se reinicia el programa en while true una vez se han desarrollado las dos líneas de trabajo. 5. Módulo de ingreso manual, lo acabamos de ver. Si reiniciamos las listas, entonces podemos pedir nombres y horas al día para almacenar los datos nuevos. Preguntamos cuántos empleados se quieren registrar con un límite entre 1 y 100, validando que sea un número entero mediante try essence. Podríamos configurar un valor float, sí, siempre y cuando lo expresemos con 2 decimales, obligatoriamente para que Python pueda correr los floats en la misma estructura. Sin embargo, pues aquí lo que hacemos es que las entradas las restringimos a enteros y para facilitar la entrega de referencia, entonces utilizamos un float. Pero podríamos también utilizar enteros en la salida. Muy bien, entonces en el módulo de ingreso, por cada empleado solicitamos un nombre para cada día de la semana, entonces aplicamos la cantidad de horas. Se pediría un valor realista, bueno, digamos que aquí las instrucciones pedirían un valor realista, pero no se está notificando aquí en el informe del programa, simplemente me permite integrar las horas en la semana y él va a repetir los días de la semana, dependiendo de en cuál vaya, define la entrada y va preguntando por cada uno hasta que se agotan los 5 días. Almacenamos aquí en una lista temporal que se llama horas día y horas día empleado y la agregamos pues a la matriz. ¿A cuál matriz? A la matriz que se ha construido de lunes a viernes. A partir de definir el input de strip y el while to try a partir de for día in en semanas día. O sea que nos lo va a ir pidiendo día por día, como ya expliqué. Vamos entonces al módulo de resultados. Una vez que tenemos los datos, ya sean los predefinidos en la matriz precargada en el sistema o los ingresados manualmente, procedemos a mostrar un resultado en formato de tabla, donde se recorre cada empleado con un bucle for I in range. Fíjense, aquí, entonces, estas son las instrucciones de ASCII para construir las estructuras visuales que le dan un sentido de orden, de estructura gráfica, digamos que es muy incipiente, pero le dan algo de arte o presentación al programa.
se están integrando directamente en el código lógico. Y donde el programa empieza a actuar, entonces crea el for I in range. ¿Qué hace? Suma manualmente las horas usando un bucle sin utilizar un sumo incorporado. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a partir de un más igual horas día de I en J. Acuérdense que ya habíamos creado las horas día en una tabla temporal. Por lo tanto, cuando utilice la opción sí, él viene y la suma acá. El código las está sumando. Específicamente la función for I in range. Muy bien. Luego entonces llama al módulo de clasificación para que clasifique el cálculo de las semanas, la suma de horas a la semana y el máximo de horas a la semana, y genere el print de nombres, la suma de horas a la semana y la clasificación. Y este ya es la salida. Fíjense que volvemos a tener aquí una representación de los resultados de salida, donde nos muestra Juliet, Alexandra, Nicolás y Samantha. Samantha en horario estándar, Nicolás pasado por 1 hora, Alexandra pasado por 1 hora y Juliet menor al horario. ¿Qué conclusiones podemos sacar del ejercicio? Pues hemos visto funciones de encapsulamiento lógico para cálculo de la semana, hemos visto estructuras de datos donde usamos listas unidimensionales y matrices de listas para organizar nombres y horas. Una validación robusta o incipientemente robusta cuando utilizamos un bucle en while. Un bucle es cuando repetimos o iteramos un trozo de código. En este caso manejamos excepciones con try excepts y control de rangos de 0 a 24 horas y de 1 a 100 empleados. ¿Para qué? Para que no tenga yo que poder elegir más de 24 horas en un mismo día y para que esta excepción al while vaya a permitirme construir hasta 100 empleados. Condicionales de anidados. Entonces, para la toma de decisiones dentro de la función y en el flujo principal tenemos condicionales anidados, como cuáles. If 1 es menor o igual a la cantidad menor o igual a 100. Este, por ejemplo, es un if anidado dentro de una función try. ¿Tenemos iteraciones manuales? Claro que sí. Una suma sin sum para reforzar el uso de bucles y el acceso por índices, pero esta iteración manual requiere crear eh, una tabla de guardado temporal para que después me entregue los resultados. Esta no es para los predeterminados, sino para cuando yo creo los empleados por mi cuenta y les sumo las horas. Interfaz por consola amigable, bueno, utilizando los códigos ASCII para darle un poco más de arte o de orden eh, a la entrada de datos y que el usuario pues pueda ver viñetas o bordes para entender los títulos de una manera más fácil. Por supuesto, debemos comentariar el código, eso es importante. Un código comentariado, sobre todo en Python, que se facilita mucho comentariar el código. Es un lenguaje diseñado para facilitar su lectura, más que su optimización de máquina o uso de recursos. Cierres y enlaces. Bueno, pues aquí ya yo les termino de explicar mi código. Dejo el enlace de GitHub para que vean mi proyecto, cómo lo diseñé. Utilicé este nombre de Gonta y aquí pues está el código, la consecución de una licencia para el código donde se utiliza una licencia MIT abierta
Em, y pues no más que eso, agradecerles por escucharme y por tener en cuenta mi trabajo. Muchas gracias. Hasta pronto.